Esto es de un examen pasado también, ¿no? El problema no se dice, nota la presentación. No hay dice, pantalla. a ver, otra vez, vamos a ir. Parece que se ha perdido. ¿Ahora se ve? Sí, licenciado, se ve. Bien, entonces, les decía, la anterior clase hicimos esto, ¿no? Les indiqué que para este tipo de problemas siempre hay que partir considerando a todos los cuerpos como uno solo, ¿no? Y así hemos resuelto, ¿no? Después de plantear como si fuese un solo cuerpo, para cada uno de los bloques que están encima del casito se puede trabajar, ¿no? Porque aquí no nos dan la masa del casito C, ¿no? Entonces hay que trabajar con A y B. Y así en otros problemas también, ¿no? Entonces ahora veamos otro tipo de ejemplo. Nos dicen sobre una mesa horizontal lisa. Fíjense, ahora es lisa. Quiere decir que no hay rozamiento entre M mayúscula y esta superficie del piso de una mesa, podría ser, ¿no? Entonces dice, sobre una mesa horizontal lisa, descansa un prisma de masa M mayúscula igual 3 kilogramos. Y sobre él hay otro prisma, dice, de masa M, 1 kilogramo, ¿no? Ver la figura. Sobre el prisma M minúscula, el que está de color verde, actúa una fuerza horizontal F igual 10 newtons. Punto y coma. En estas condiciones, ambos prismas se mueven a lo largo de la mesa como si fueran un todo único. Es decir, sin que varíe su disposición mutua. Es decir, que M minúscula con respecto de M no se mueve, ¿no? Avanza con él, los dos avanzan juntos. Para que eso suceda, dice, determinar la fuerza de rozamiento estático entre los prismas. Entonces, como estos dos, o la masa M minúscula sobre M va a estar en reposo, acá hay un coeficiente de fricción estático, ¿no? Entonces, hay que hallar ese coeficiente. Acá tenemos la fuerza F actuando sobre M minúscula, ¿no? Un ángulo de 30 grados. Por si acaso, ese ángulo de 30 grados se repite acá, ¿no? No hace falta el dibujo, ¿no? Acá nos están dando solamente acá, pero se repite acá, ¿no? Otra vez, inicialmente se considera a los dos prismas como un solo bloque, fíjense, ¿no? M más M, ¿qué fuerzas? Peso total, normal total. Como en la parte de abajo, en el piso no hay fricción, entonces solamente tenemos la fuerza F, ¿no? Y la aceleración, los dos cuerpos se van a mover hacia la derecha. Así nos indican acá, ¿no? Ahora tienen que pensar en una cosa también, ¿no? Como no hay fricción acá, debido a esta fuerza, estos dos cuerpos se van a acelerar, ¿no? Entonces van a adquirir aceleración. Entonces, por eso estamos dibujando acá en el diagrama, en el sistema de ejes, la aceleración. Como no hay fricción, no hace falta la ecuación en el eje Y, ¿no? Directamente en el eje X. Acá deberíamos anotar eje X. Bien, entonces solamente está la fuerza F que tiene el mismo sentido que A, ¿no? Positivo. Igual a la suma de las masas por la aceleración, ¿no? Entonces de acá despejamos la aceleración y reemplazamos porque nos han dado la fuerza, ¿no? Fíjense, 10 newtons y tenemos las masas. Entonces, en base a esto podemos hallar cuál es la aceleración de los dos bloques, ¿no? Juntos, o la aceleración de cada uno, porque van a avanzar juntos, ¿no? Es 2.25 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos la aceleración que vale para los dos, ¿no? Porque los dos se mueven a la derecha juntos. Ahora para el prisma que está encima.
Entonces he dibujado el prisma para que se pueda apreciar bien el sentido y dirección de la fuerza de rozamiento y la normal. Entonces sobre M minúscula está actuando la fuerza F, ¿no? Entonces tenemos F hacia la derecha. Tenemos el peso de M, ¿no? Hacia abajo, W sub M minúscula. Y tenemos la normal, que es perpendicular a las superficies de contacto. Esa superficie de contacto está acá, ¿no? Es esta. Entonces, perpendicular. Y de paso, como el bloque no tiene que moverse con respecto de M, acá va a existir una fuerza de fricción para que M no avance sobre M mayúscula. Entonces, para que M minúscula no avance sobre M mayúscula, la fuerza de fricción tiene que tener este sentido, ¿no? Hacia abajo de esos dos planos, podríamos decir. Entonces, ahí está, fíjense, paralelo a las superficies de contacto, la fuerza de rozamiento. Ya les dije, el ángulo en este otro prisma está acá, ¿no? Teta. Entonces, ¿dónde se reproduce eso? Acá, ¿no? Para descomponer F sub L. Ojo, este cuerpo avanza hacia la derecha, por eso estoy eligiendo un eje paralelo a su sentido de movimiento. Y el otro vertical. La normal, fíjense, hay que descomponer. Entonces buscamos dos rectas perpendiculares a estas dos que forman el ángulo teta. Entonces la perpendicular a esta horizontal va a ser la vertical, ¿no? Y la perpendicular a esta otra recta va a ser justamente la normal, ¿no? Con ellas son perpendiculares. Entonces el ángulo teta se repite ahí. Bien, entonces ahora hay que descomponer la fuerza de rozamiento y la normal, ¿no? Pero ya lo vamos a hacer directo acá. Entonces empezamos en el eje Y primero, ¿no? En el eje Y, fíjense, la componente de la normal N sub MY va a estar hacia arriba, ¿no? Eso se va a equilibrar con ¿qué? O podemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Lo que está arriba, positivo, podríamos decir. La componente de la normal, ¿no? Hacia abajo, negativo, está la componente de la fuerza de rozamiento y el peso. Entonces anotamos, componente de la normal sería por el coseno, ¿no? N sub M coseno menos la componente de F sub R sería por seno, ¿no? Y menos el peso, igual a 0. Entonces, F sub R seno y el peso pasamos al otro miembro y tenemos la ecuación número 1. ¿Qué incógnitas tiene? Esta normal, ¿no? ¿Y qué más? La fuerza de rozamiento, no conocemos, ¿no? M conocemos, el ángulo conocemos, ¿no? Nos han dado eso, se conoce. Bien, sigamos entonces. Ahora en el eje X. En el eje X, como este bloque se va a mover a la derecha, tenemos el vector aceleración. Dibujamos fuerzas, bueno, ya hemos dibujado, perdón, descomponemos, ¿no? En el eje X ahora. F tiene el mismo sentido que A, va a ser positivo. La componente de la normal va a ser negativo porque es de sentido contrario a la aceleración. Y la componente de la fuerza de rozamiento en el eje X también tiene sentido contrario a la aceleración, por lo tanto es negativo, ¿no? Entonces en el eje X tendríamos F menos la componente de la normal, ahora sería por el seno, ¿no? Seno de teta, menos FR por coseno de teta igual masa por aceleración. ¿Qué incógnitas tenemos? La normal F sub R, ¿no? Acá igual normal F sub R y la aceleración, pero ya hemos encontrado la aceleración, ¿no? Ya no es incógnita. Entonces de acá despejamos N sub M seno de teta. Va a pasar al otro miembro con signo más, ¿no? Está acá. Aquí va a quedar F menos FR y la masa por la aceleración también pasa a restar. Entonces ahora vamos a, para resolver, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a eliminar las normales, ¿no? Por eso hemos despejado. Entonces, dividiendo 2 entre 1, dice, ¿no? Entonces, de la segunda ecuación, el primer miembro, ¿no? N sub M seno de teta, dividido entre el primer miembro de la ecuación 1, que es N sub M coseno de teta. Luego, segundos miembros, de 2, F menos F sub R está acá. Y de 1, FR seno más G, MG está acá, ¿no?
¿Para qué hemos dividido? Para eliminar las normales, ¿no? Y ya quedaría como incógnita la fuerza de rozamiento simplemente, ¿no? Entonces acá va a quedar seno sobre coseno tangente de teta. Acá se mantiene tal y como está, ¿no? Luego, ¿qué se hace? Esto que está dividiendo, F sub R seno más mg, pasa a multiplicar, ¿no? Aquí está. Luego distribuimos la tangente. Está distribuido, en el otro miembro no hay nada que hacer, ¿no? Ahora tenemos que factorizar los términos que tienen F sub R, ¿no? Acá hay uno y acá hay otro. Este puede ir al primer miembro con signo positivo, ¿no? Aquí está, positivo. F se mantiene, M por A se mantiene, y este término que no tiene la fuerza de fricción, como tiene más, va con signo menos acá. Y acá factorizamos F sub R. El segundo miembro permanece tal y como está, ¿no? Y de acá despejamos la fuerza de rozamiento. Lo que está entre paréntesis, que está multiplicando a F sub R, pasa a dividir al otro miembro. Y ya está despejado, ¿no? Reemplazamos valores y la fuerza de fricción sale 1,6 newtons. Esa es la fuerza de rozamiento y es la fuerza de rozamiento estático, ¿no? Para que el prisma número 2 que está encima no se mueva con respecto al prisma número 1 que está sobre una mesa. Bien, hemos respondido, dice determinar la fuerza de rozamiento estático, ¿no? Bien. Y este problemita, este es diferente, ¿no? Dice, en la figura se observa que la cuña A, esta es la cuña de color celeste, de masa M sub A 3 kilogramos, resbala sin rozamiento, dice, ¿no? Es decir, está pegado a la pared y está pegado al cuerpo B, va a ir resbalando, ¿no? Dice, si el coeficiente de rozamiento entre el piso y el bloque B, o sea, entre este bloque B y el piso, de masa M sub B 2 kilogramos, es μ04, entonces lo dejaremos ahí un momento. Acá en la pared no hay fricción, ¿no? Sin rozamiento, dice. Acá en el piso horizontal sí hay rozamiento, ¿no? Entre B y la superficie horizontal. Entonces, en base a eso nos dicen determinar la aceleración de la cuña, que está de color celeste, y el bloque B, que está con color medio verde claro, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, A va bajando, y como acá tenemos un prisma, esto va a ir empujando a B, B va a ir hacia la izquierda. Los dos bloques se van a acelerar, ¿no? A va a acelerar hacia abajo, B va a acelerar hacia la izquierda. Entonces dibujamos fuerzas que están actuando en A. Empezamos con A. Primero sería su peso hacia abajo. Luego, como está en contacto con la pared, A ejerce una fuerza sobre la pared reacciona sobre A, tenemos una normal, ¿no? Aquí está. La normal. Pero A está ejerciendo también una fuerza sobre B. Entonces B va a reaccionar sobre A. ¿Cómo va a ser la reacción? Perpendicular a esta superficie, ¿no? Entonces, por eso he dibujado aquí el triángulo, el prisma, la normal sobre A. Bien. Apague su micrófono, alguien lo tiene prendido. Bien, los 40 grados que tenemos acá se reproducen en esta parte, ¿no? Por si acaso, acá están los 40 grados en esta parte, ¿no? Entonces, la perpendicular esta es la horizontal y la perpendicular esta es la que contiene a NA, ¿no? Entonces, ahí está, 40 grados. Descomponemos NA sub Y, NA sub X, acá, ¿no? Y este bloque A se acelera hacia abajo. Entonces, planteamos ecuaciones. En el eje Y, en el eje X no nos va a interesar, ¿no? En el eje X, esta componente de la normal A sub X se va a igualar con la normal de la pared, ¿no? N. No hace falta. Entonces, en el eje Y, nos guiamos en la aceleración.
el peso va a ser positivo y esta normal componente NA sub Y va a ser negativo, ¿no? Entonces tenemos peso de A menos componente normal de A en el eje Y igual a la masa de A por la aceleración de A. Reemplazamos, en vez del peso, su masa por la aceleración de la gravedad. Acá la componente sería N sub A por el seno de 40, ¿no? Igual masa por aceleración. Y vamos a despejar de acá la normal por el seno de 40, ¿eh? Entonces, eso le vamos a llamar 1. Ahora para el bloque B, para este, ¿no? Bloque B. Se va a mover hacia la izquierda, ahí estaría el eje X, ¿no? Y verticalmente el eje Y. Entonces, fuerzas que están actuando en B, su peso inicialmente, ¿no? Aquí está su peso. Y B está ejerciendo una fuerza sobre A reacciona sobre B, y acá tenemos una normal, ¿no? La normal N sub A' le llamamos. El módulo va a ser igual a este N sub A, ¿no? Entonces hay una normal de A sobre B que es NA', ¿no? Pero también este cuerpo está presionando contra el piso. El piso reacciona y tenemos la normal de B. Y como el bloque B va a avanzar a la izquierda, la fuerza de fricción hacia la derecha, ¿no? Paralela a las superficies de contacto. Acá está. El ángulo de 40 va a estar acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que descomponer esta normal A', ¿no? Entonces, tendríamos normal prima A sub Y, normal prima A sub X. Y la aceleración hacia la izquierda. Planteamos ecuaciones. En el eje Y primero, la normal B se va a equilibrar con el peso y con la componente de la normal NA sub Y. De acá despejamos N sub B. Va a ser el peso reemplazado por M sub B por G más NA sub Y va a ser NA seno de 40 grados. Eso sería en el eje Y, ya no podemos hacer más, ¿no? En el eje X nos guiamos en la aceleración. La componente de la normal es positiva, N sub A'X, ¿no? Entonces positivo. F sub RB es contrario a la aceleración, negativo, menos FRB. Igual a la masa de B por la aceleración de B. Reemplazamos N sub AX va a ser N sub A coseno de 40 menos mu por N sub B. Igual a la masa de B por la aceleración de B. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Esta normal 2 reemplazamos acá en 3, ¿no? Reemplazando 2 en 3, dice. Se repite esto, menos mu, en vez de esta normal B tenemos todo esto, ¿no? Masa de B por la aceleración de B. Se distribuye mu y factorizamos los términos que tienen N sub A. Este término, menos mu, M sub BG, como es negativo, pasa al otro miembro con más, ¿no? Y se ha factorizado acá la normal N sub A. Acá queda M sub B por A sub B más mu M sub B G. Bien, tenemos la ecuación 4. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos que considerar la ecuación 1, ¿no? La normal A y la aceleración A. Son dos incógnitas ahí. En 2, otra incógnita más, N sub B, ¿no? N sub A ya teníamos. Y en la ecuación 3, todo se repite, las mismas incógnitas, ¿no? AB aparece, ¿no? Una incógnita más, AB. Aquí está, ¿no? AB. En 4, no tenía que ser en 3, en 4, ¿no? N sub A es incógnita y A sub B es incógnita también. Entonces tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Entonces ahora hay que relacionar la aceleración de ambos cuerpos, ¿no? De estos dos. La aceleración de A está hacia abajo, la aceleración de B hacia la izquierda, ¿no?
Entonces vamos a plantear la tangente de 40 grados utilizando las aceleraciones, ¿no? Acá está la aceleración de A, la aceleración de B. Construimos un triángulo y decimos la tangente de teta o de 40 va a ser la aceleración de B sobre la aceleración de A. Podríamos haber dibujado esto tal vez, ¿no? Aquí copiar y pegar. Entonces acá tendríamos la aceleración, vamos a copiar una flecha. Copiamos. Bien, aquí está el ángulo de 40, ¿no? Esto sería la aceleración de, vamos a copiar. Insertar una ecuación. Acá tenemos la aceleración de A. Está un poco lento esto. Vamos a aumentar el tamaño. 12 herramientas de dibujo. Sin relleno y sin contorno. Copiamos y pegamos. Bien, ahí tenemos las aceleraciones, ¿no? Acá estaría el ángulo de 40, ¿no? Entonces, tangente de 40 sería A sub B sobre A sub A.
Es lo que tenemos aquí, ¿no? Tangente de 40. De esa manera se relacionan las aceleraciones, ¿no? Y acá se despeja a su vez, sería A tangente de 40. Y tenemos la ecuación número 5, ¿no? Y ahora sí podemos resolver. Primero dividimos 1 entre 4 para eliminar normales, ¿no? Estas normales. Entonces, dividiendo, nos queda esto, se eliminan las normales y esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? Y esto también que está dividiendo pasa a multiplicar. Se distribuye el seno y acá se distribuye cada uno de estos términos, ¿no? Son 2. Nos va a quedar distribuyendo lo que tenemos acá, ¿no? Está simplificado. Acá algunos términos seguramente se van a anular, ¿no? M sub BG a B seno, ¿no? Acá es... Esto es un número en realidad, ¿no? Coseno de 40 menos mu seno de 40. ¿Cuánto vale eso? 0,51 si reemplazamos valores, ¿no? Y eso se multiplica por M sub AG por la masa de A por la aceleración de A. Entonces tenemos la ecuación número 6. ¿Cuántas incógnitas tiene esta ecuación número 6? 2, ¿no? La aceleración de B y la aceleración de A. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que reemplazar 5 en 6. Entonces, reemplazando 5 en 6, ¿no? Acá. Entonces, en vez de A sub B, tenemos A sub A tangente de 40, ¿no? Seno de 40 y lo demás permanece igual. Luego, ¿qué se hace? Este término que tiene menos, tiene la aceleración de A, pasa al otro miembro con signo más y se factoriza, ¿no? La aceleración de A. Y en estos términos, este pasa al otro miembro a restar y se factoriza G. Una vez que hicimos eso, despejamos la aceleración de A. Esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y ya está resuelto, ¿no? Hay que reemplazar valores. A sub A nos sale 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración de B reemplazamos en 5, ¿no? La aceleración de B sería 3,8 por tangente de 40 y eso da 3,2 metros por segundo. Acá una aclaración también, ¿no? Si este fuese un prisma cuyo ángulo aquí es 45, fíjense, si es 45, en módulo la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A, ¿no? ¿Por qué? Si fuese 45 el ángulo, fíjense, tangente de 45 acá. ¿Cuánto vale la tangente de 45? Vale 1, ¿no? Entonces la aceleración de B en módulo sería igual a la aceleración de A, si es que el ángulo fuese 45, ¿no? Bien. En la clase pasada les he pasado esto, pero no con la aclaración que hice ahora, ¿no? Con esta parte, pero igual les voy a mandar. Bien, sigamos. Un momentito, algo me está fallando aquí. Un ratito, por favor.
Bien, ahora sí. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de problemas. En los problemas que vimos anteriormente, fíjense, hay que saber utilizar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahora, en los problemitas, cuando hay varios cuerpitos, se mueven juntos, hay que considerar lo que les indiqué, ¿no? Primero hay que hallar la masa total, ¿no? Las fuerzas que están actuando igual a la masa por la aceleración, ¿no? Luego el otro era cuando esa cuñita baja y recorre a la vez un bloque hacia la izquierda. Son diferentes tipos de problemas, ya más o menos saben cómo se puede proceder en esa clase de problemas. Ahora aquí, puede suceder que un bloque esté acelerado, ¿no? Y sobre él exista otro bloque que también está acelerado. Ahorita acabamos de ver, ¿no? Entre las masas A y B, la masa A era un prisma y la masa B era un cuadrado, ¿no? A se mueve, se acelera hacia abajo y B se acelera hacia la izquierda, pero lo que tenemos es que el cuerpo A se está acelerando sobre el cuerpo B. En este caso el contacto es con un vértice simplemente, ¿no? Pero ahora vamos a considerar en general, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta dos cuerpos y vamos a utilizar lo que se llama un sistema no inercial, pero vamos a utilizar a la vez también un sistema inercial. Entonces, ¿cómo se procede en este caso? Fíjense, ¿no? Voy a tener dos cuerpos de masas m sub 2 y de masa m sub 1. ¿ya? Entonces, aquí está faltando la masa m sub 1. Bien, entonces acá tenemos la masa 1 y acá tenemos la masa 2. Y vamos a suponer que estas dos masas están aceleradas. ¿ya? ¿Con respecto de quién? Con respecto de un eje que estamos eligiendo acá. Un sistema de ejes y X que está en reposo. ¿ya? Está en reposo, ese es nuestro sistema. Es un sistema inercial. ¿no? Y acá tenemos los dos cuerpos y cada uno de esos cuerpos va a ser un sistema de referencia también. ¿ya? Como les dije, van a estar acelerados. Entonces, si consideramos un sistema de ejes en la masa 1, el sistema va a estar acelerado, es no inercial, ¿no? Y para 2 igual, ¿no? Este sistema va a estar acelerado, entonces es un sistema no inercial, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Cuando un cuerpo se mueve sobre otro que está acelerado. Pero a ver, leamos bien esto, ¿ya? Lo que acabo de decirles es que tomamos un sistema de ejes, uno que es inercial, y dos sistemas que corresponden a dos cuerpos que van a ser no inerciales, es decir, van a estar acelerados. Pero aquí aclaremos más, ¿no? Que dice, las fuerzas ficticias, dice, aparecen y actúan sobre un cuerpo cuando éste está en reposo o se mueve con aceleración sobre un cuerpo que está acelerado. Dicho cuerpo acelerado se considera como un sistema de referencia no inercial. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a tener un cuerpo 1 que va a estar acelerado, ¿no? Y constituye un sistema no inercial. Mientras que este sistema 2 podría estar moviéndose, fíjense, ¿no? Podría estar en reposo o moviéndose con aceleración, ¿no? Entonces, esto, no se olviden, la masa 2 podría estar en reposo o podría estar moviéndose. Si se está moviendo, es un sistema no inercial, ¿no? Y si no se está moviendo, está en reposo, es un sistema inercial, ¿no? Bien, entonces hay que diferenciar eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para... Ojo, ustedes ya saben que para resolver un problema tengo que hacer diagrama de cuerpo libre, pero al final, ¿qué voy a utilizar? La segunda ley de Newton. Entonces, en este caso, ¿cómo utilizo la segunda ley de Newton? ¿no? Para este caso, donde hay sistemas no inerciales o sistemas acelerados.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la masa 1 vamos a ubicar con un vector R sub 1. Y a la masa 2 vamos a ubicar con un vector R sub 2. Fíjense, lo estamos ubicando con respecto de nuestro sistema inercial que está en tierra, fijo, en reposo, ¿no? Pero ahora, desde el sistema 1, es decir, desde la masa 1, queremos ubicar al cuerpo 2. Entonces, para eso utilizo este vector que está con color verde, ¿no? Entonces digo posición de 2 con respecto de 1. Eso lo anoto de esta manera, ¿no? R de 2 respecto de 1. Entonces, fíjense qué es lo que he hecho al final de cuentas acá. He dibujado 3 vectores que cumplen la regla del triángulo, ¿no? R1 más R21 va a ser igual a R2, ¿no? Entonces anotamos eso, ¿no? Fíjense. R2 es igual a R1 más R21. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos las posiciones de un cuerpo, ¿no? Tenemos la posición del cuerpo 2 respecto de nuestro sistema inercial. También tenemos la posición de 1 respecto de nuestro sistema inercial, pero acá tenemos la posición de 2 respecto de 1. ¿Qué hacemos inicialmente? Derivamos, ¿no? Ambos miembros de la ecuación. Derivada de R2 con respecto del tiempo, derivada de R1 con respecto del tiempo y derivada de R21 con respecto del tiempo. Pero ya sabemos que las derivadas de la posición que representan las velocidades, ¿no? Entonces, esta derivada de R2 sería la velocidad de 2, ¿no? Esta otra derivada de R1 sería la velocidad de 1 y esta otra derivada sería la velocidad de 2 respecto de 1. Entonces, fíjense, hemos obtenido la relación de velocidades, ¿no? Para un sistema no inercial. Acá tenemos en principio la relación de posiciones, ahora la relación de velocidades. Sigamos. Ahora, como tengo velocidades acá, lo que voy a hacer es derivar una vez más esto, ¿eh? Entonces, derivamos las velocidades, hay que hacerlo en cada término. Cada una de estas derivadas que representa la aceleración, ¿no? Entonces, esto sería la derivada de la velocidad 2, sería la aceleración de 2. Esta derivada de b sub 1 sería la aceleración de 1 y esto sería la aceleración de 2 respecto de 1. Entonces, ahora como mi problema está con el cuerpo 2, como queremos hallar la posición de 2 respecto de 1, o hallar la velocidad de 2 respecto de 1, o también hallar la aceleración de 2 respecto de 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta ecuación que he obtenido acá, que le estoy llamando 1, voy a multiplicar por m sub 2. O sea, ambos miembros voy a multiplicar por m sub 2, ¿no? Bien. ¿Qué me va a quedar? Acá m sub 2 por A2, m sub 2 por A1 y m sub 2 por A sub 2, 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense, este m sub 2 A sub 1 lo voy a pasar al otro miembro. Y aquí me va a quedar m sub 2, la aceleración de 2 respecto de 1. Pero ahora, ¿qué representa esta masa de 2 por la aceleración de 2? Son las fuerzas que están actuando en el cuerpo 2, ¿no? Entonces, masa de 2 por la aceleración de 2 sería la fuerza 2. Y este otro término, que es menos m sub 2 A1, recibe el nombre de fuerza ficticia. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza ficticia? A esta parte, ¿no? Menos m2 por A sub 1. Entonces, si reemplazo en esta ecuación 2, en vez de esto, ¿qué voy a tener? F sub 2. En vez de este menos m sub 2 A sub 1, ¿qué voy a tener? La fuerza ficticia. Y en el segundo miembro mantengo, ¿no? Entonces, fíjense, otra vez he llegado a la segunda ley de Newton, ¿no? Acá tengo la sumatoria de las fuerzas igual a la masa de 2 por la aceleración 2. Pero, ojo, es solo para este cuerpo, ¿no? Para 2. Entonces, esto también constituye la segunda ley de Newton, ¿no? Cuando tenemos un sistema no inercial o dos sistemas no inerciales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá son fuerzas, ¿no?
Obviamente aquí está anotado m sub 2 por a sub 1, pero a eso se le está llamando fuerza ficticia. Es una fuerza imaginaria también se dice, ¿no? Entonces, esta ecuación que hemos obtenido dice, esta ecuación se aplica desde el sistema de referencia del cuerpo 1. O sea, estamos en el cuerpo 2 y ahí vamos a observar que el cuerpo 1 para nosotros va a estar en reposo, ¿no? Y en ese caso aplicamos esta sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración de 2 respecto de 1. Ahora bien, fíjense acá. Esto que he anotado acá, fuerza ficticia m sub 2 a sub 1, lo vuelvo a anotar acá, ¿no? ¿Para qué estoy volviendo a anotar? Ahora quiero hallar el módulo de estos dos vectores. Acá hay un vector en el miembro de la izquierda, hay un vector en el miembro de la derecha. Esta igualdad me indica que esos vectores son iguales, ¿no? Por más que el signo menos. Aquí. Entonces yo voy a hallar módulo en el miembro de la izquierda, voy a hallar módulo en el miembro de la derecha. ¿Cuánto me va a dar? El módulo de este vector va a ser f fic, fuerza ficticia, módulo. Acá el módulo de este vector, por más que tenga menos, su módulo va a ser m sub 2 a 1. Entonces, lo que interesa es esta parte, ¿eh? Vamos a colocarlo con otro color. Esta parte es la que nos interesa. Con azul vamos a colocar, ¿eh? Y esta también, ¿no? ¿Cómo dibujamos la fuerza ficticia? ¿Cómo darnos cuenta hacia dónde está la fuerza ficticia? Me fijo acá, ¿no? ¿A qué es igual la fuerza ficticia? Es igual a menos la masa de 2 por la aceleración del primer cuerpo. Entonces, ¿qué necesito conocer? La aceleración del primer cuerpo. Si conozco la aceleración del primer cuerpo, entonces la fuerza ficticia va a ser paralela a ese vector, pero de sentido contrario por el signo menos. Recuerden el producto de un escalar por un vector, ¿no? Aquí hay un escalar menos m sub 2 por el vector a sub 1, eso nos da un vector. ¿Qué significa? Que este vector f ficticia y a sub 1 son paralelos. Y además el signo menos me indica que el sentido de la fuerza ficticia es contrario al sentido de a sub 1. Entonces ahí tenemos cómo identificar la fuerza ficticia, cómo dibujarla, ¿no? Y hacia dónde va a estar. Y además el módulo va a estar dado de esta manera, ¿no? La masa de 2 por la aceleración del primer cuerpo. Entonces dice luego la segunda ley de Newton se puede aplicar a un sistema no inercial, dice, ¿no? Adicionando a la fuerza ficticia, ¿no? Entonces acá es como si hubiésemos adicionado a la fuerza ficticia, ¿no? Que actúa sobre el cuerpo m sub 2. ¿Cuándo se está refiriendo a 2? ¿No? Cuando éste está en reposo o se mueve con aceleración respecto del sistema no inercial. M sub 1, dice, ¿no? Entonces, este M sub 2 se va a mover sobre M sub 1. Luego dice, entonces, considerando 3, esto, que es la segunda ley también, para un sistema no inercial. Entonces, esto me sirve, perdón, esto es la segunda ley de Newton, ¿no? Para la masa 2, porque aquí está m sub 2, ¿no? Pero ahora podría ocurrir que la masa 2 con respecto de la masa 1 esté en reposo o se esté acelerando, ¿no? Una de las dos. Entonces, eso lo considero en esta parte, ¿no? Sumatoria de fuerzas, y fíjense acá, este F2 es la fuerza resultante en 2, por si acaso, ¿ya? Entonces, esa fuerza resultante en 2 lo puedo anotar de esta manera, sumatoria I variando de 1 a n de F sub I, más la fuerza ficticia. Y si el cuerpo 2 con respecto al cuerpo 1 está en reposo, ¿qué va a suceder? Su aceleración de 2 respecto de 1 va a ser 0, porque 2 con respecto de 1 está en reposo, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo 2 esté en reposo con respecto de 1, hay que utilizar esta forma, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora, si la masa 2 está en movimiento, entonces vale esta otra fórmula, ¿no? Esta. La he vuelto a copiar acá, ¿no? Esta es la que va. Entonces, para
aplicar esto de la fuerza ficticia, lo importante es saber reconocer, ¿no? Hacia dónde está, o sea, tengo que guiarme en esto. Lo primero que tengo que hacer es hallar la aceleración del primer cuerpo, hacia dónde está, ¿no? Y en base a eso dibujo la fuerza ficticia. Además, el módulo de esta fuerza ficticia va a ser el producto de m sub 2 por el módulo de a sub 1. Bien, pero ojo, aquí les he explicado, puede que algunos no me hayan entendido bien, algunos que no dominan vectores también, pero ustedes lo van a analizar. Con los ejemplos vamos a ir aclarando mucho más, ¿no? Entonces, no se olvide, ¿no? Esto utilizo cuando el cuerpo 2 con respecto del primero esté en reposo. Y esta otra fórmula utilizo esta segunda ley de Newton cuando el cuerpo 2 se está acelerando sobre el primer cuerpo. Entonces, son las dos formulitas. Entonces, empezaremos con la primera. Ejemplo. Dice, considere un péndulo colgando de un carro que se mueve con aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado, tal como se muestra en la figura. Punto seguido, determine el ángulo θ. Entonces, este es un casito donde inicialmente este péndulo ha debido estar vertical, ¿no? Acá, vertical ha debido estar, en reposo. Una vez que el casito empieza a marchar, este péndulo que estaba en reposo quiere seguir en reposo, ¿no? Y por un instante se va a quedar, pero después va a formar con la vertical un ángulo θ. Entonces, el péndulo va a estar dispuesto de esta manera cuando el casito se esté moviendo a la derecha. Va a formar un ángulo θ con la vertical. Y justamente nos están pidiendo eso, ¿no? Determine el ángulo θ. Bien, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el cuerpo 1 y cuál es el cuerpo 2. El caso 1, dice m sub 1, sería el sistema no inercial con aceleración de 3 metros por segundo. O sea, el carrito con esta vallita y esta otra valla es la masa 1, ¿no? Y ese carrito se está acelerando hacia la derecha. Y el péndulo, o sea, esta masa del péndulo sería la masa 2, ¿no? Que con respecto de este carrito, mientras esté avanzando, va a estar en reposo, va a seguir en esa posición formando ese ángulo θ. Entonces ahora hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre sobre esta masa m. Ojo, acá fíjense, no conocemos cuál es la masa del carrito, no le hace. Primero trabajamos con la masa m minúscula del péndulo, ¿no? De la cual conocemos datos. ¿Cómo se va? Fíjense, el carrito se mueve horizontalmente, ¿no? ¿Cómo se va a mover esta masa del péndulo? También horizontalmente, ¿no? Entonces, considerando eso, nuestro diagrama de cuerpo libre para esta masa m minúscula sería su peso hacia abajo. Esto vamos a recorrer. Su peso hacia abajo. Luego, ¿qué tendríamos? Hay una tensión aquí en la cuerda T. Y como este cuerpo está en reposo con respecto a otro que se está acelerando, entonces sobre esta masa m minúscula está actuando una fuerza ficticia. ¿Cómo dibujo ese vector fuerza ficticia? Me fijo en la aceleración del carrito, que es mi masa 1, ¿no? ¿Hacia dónde se va a acelerar? Hacia la derecha. ¿Cómo va a ser la fuerza ficticia? De sentido contrario a esta aceleración, ¿no? Va a estar hacia la izquierda. En base a eso dibujo la fuerza ficticia, fíjense, ¿no? Sentido contrario a la aceleración. Esa es la fuerza ficticia. Entonces, esas serían las fuerzas que están actuando sobre el péndulo. Pero fíjense, si usted se ha dado cuenta, es como si el observador se ubicara acá en el carrito y de ahí está viendo esto, ¿no? Bien, sigamos. Esta tensión hay que descomponer, ¿no? Aquí está, descompuesta. T sub y, T sub x. Ya hemos descompuesto, pero cuando la masa 2 está en reposo con respecto de la masa 1, ¿qué tengo que utilizar? Esta, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces acá tengo en el eje Y, T sub Y, T por el coseno de θ, se va a igualar con el peso, ¿no? Igual a mg. Y en el eje X, ¿qué va a ocurrir?
T sub X se va a igualar con F fic. Pero T sub X es el T por el seno de teta igual a la fuerza ficticia, ¿no? Ya estamos aquí con escalares. Pero la fuerza ficticia, fíjense, esto es módulo, ¿no? ¿A qué es igual el módulo de la fuerza ficticia? ¿A qué hemos visto, no? Es igual a la masa 2 por la aceleración de 1. Entonces tendríamos la masa del péndulo y por la aceleración del casito. Fíjense, hemos formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? T y A, ¿no? Entonces dividimos 2 entre 1, ¿no? Hay que hacerlo miembro a miembro. Fíjense que acá no conocemos ni las masas de los cuerpos, ¿no? Solamente conocemos la aceleración del casito. Entonces, al haber planteado estas ecuaciones y dividiendo 2 entre 1, fíjense que nos queda T con T se van a anular tensiones y acá también las masas se van a anular. M con M se anula. ¿Qué nos va a quedar? Tangente de teta, ¿no? Igual a A sobre G. Reemplazamos valores. A3, G98. Despejamos teta de ahí, arco tangente 3 sobre 98 y sale 17 grados, ¿no? Entonces, el ángulo que forma el péndulo con la vertical es 17 grados. Acá lo importante es saber dibujar esta fuerza ficticia, ¿no? Hay que fijarse en la aceleración del primer cuerpo, ¿no? Es de sentido contrario. Sigamos. Otro ejemplo. Dice, el casito que se muestra en la figura, este es el casito, ¿no? Se está moviendo con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Un bloque de 5 kilogramos descansa sobre el casito y está atado por una cuerda ligera en A. Este es el punto A, la cuerda y el bloque, ¿no? Está sobre este casito. Punto seguido, dicen, no existe fricción entre el casito y el bloque, ¿no? Entonces, acá no hay fricción. Inciso A nos dice, ¿no? ¿Cuál es la tensión en la cuerda? Tenemos que calcular cuál es la tensión en esta cuerda. Y el inciso B dice, ¿qué fuerza normal ejerce el casito sobre el bloque? ¿Qué fuerza normal ejerce el casito sobre el bloque? Este bloque ejerce una fuerza sobre el casito reacciona, ¿no? Acá hay una normal. Hay que hallar cuánto vale esa fuerza normal o esa reacción normal. Sigamos. Solución. En nuestro caso, ¿cuál sería la masa 1? El casito sería la masa 1, ¿no? Y este bloquecito sería la masa 2. Entonces, el casito de masa m es el sistema no inercial, ¿no? Con una aceleración de 2 metros por segundo. Y el bloque de masa m, sujeto por la cuerda, está en reposo con respecto al casito, ¿no? Mientras el casito avance, este bloque va a seguir encima de eso y se va a mover a la derecha, ¿no? Entonces dice luego las fuerzas que actúan sobre el bloque. Sobre el bloque se está dibujando las fuerzas. Tendríamos su peso hacia abajo. Este bloque ejerce una fuerza sobre el prisma o sobre el casito. Este reacciona y tendríamos la normal N. Pero como es una cuerda esto, habría una tensión también, ¿no? Acá habría una tensión, ¿no? Y de paso, acá nos indican que hay fricción. A ver un ratito, ¿dónde estamos? No existe fricción entre el casito y el bloque, dice, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, estas serían inicialmente las tres fuerzas, ¿no? Las tres fuerzas serían peso, normal y tensión. Pero como este bloquecito está sobre un casito que se acelera, entonces sobre este bloquecito tiene que estar actuando una fuerza ficticia. Entonces ahora, ¿cómo identificamos esa fuerza ficticia? Nos fijamos en la aceleración de la masa 1, en este caso es el casito. Se acelera hacia la derecha, entonces la fuerza ficticia va a tener sentido contrario hacia la izquierda, ¿no? Entonces por eso he dibujado acá, ¿no? F fic.
hacia la izquierda. Bien, entonces una vez que hemos identificado las fuerzas, descomponemos, ¿no? Este n en n sub x, n sub y, la tensión t sub y y t sub x. Siempre tiene que quedar así, ¿no? Todas las fuerzas contenidas en alguno de los ejes. Planteamos ecuaciones en el eje y. Normal y más t sub y es igual al peso, ¿no? Entonces, esta normal y va a ser t por el seno de teta. Y para la normal va a ser n coseno de teta igual mg. Pero acá algo está faltando, ¿ya? Fíjense, acá hay 30 grados y acá no aparece en el dibujito, ¿no? Este ángulo que tenemos acá, fíjense, ¿no? Acá no está apareciendo esto. Este debe ser los 30 grados, ¿no? Entonces lo vamos a copiar para que se pueda observar. Pegar. Entonces, este es el que vamos a introducir, pero antes hagamos girar esto. Diseño de página, girar, opciones. Giramos 20 grados, ¿no? Aceptamos. Ahí está, ¿no? Ahí se ve mejor, ¿no? Y estos 30 grados ahora sí lo vamos a poder observar. Ya. Ahora sí se observa los 30 grados, ¿no? Esto no se ha observado porque ha sido tapado. Bien, entonces esos 30 grados está acá, ¿no? Por el método de las perpendiculares se reproduce acá, ¿no? Entonces ahora sí, en base a ese ángulo de 30 grados descomponemos, ¿no? Una vez que hemos descompuesto, otra vez en el eje Y sería T, esta componente en el eje Y, para tensión sería T por el seno de teta, para la normal sería N coseno de teta, igual a mg. De acá despejamos n cos teta, ¿eh? N cos teta igual mg menos t seno de teta, le llamamos 1. Ahora en el eje X, tampoco hay aceleración en el eje X, ¿no? Entonces, estos vectores fuerza en el eje X también se anulan. Entonces, t sub x va a ser igual a nx más la fuerza ficticia. Entonces, acá tenemos t por el coseno de teta un ratito, acá esto lo vamos a acomodar bien. Bien. En el eje X entonces, ¿no? Tendríamos t componente por el coseno, ¿no? T por el coseno de teta. Menos la normal X. Bueno, tendría que igualarse con estas fuerzas, ¿no? Y aquí está, ¿no? Nx es n por el seno de 30, ¿no? Seno de teta. N seno de 30. Y más la fuerza ficticia que aparece acá. Ahí está. Reemplazamos otra vez. Esto se mantiene t coseno, n seno, y en vez de la fuerza ficticia, su módulo es la masa m, que sería la masa 2, por la aceleración del primer cuerpo, ¿no? Que tiene una aceleración a. Y de acá despejamos n seno teta, ¿no? Este m sub a va al otro miembro con menos. Entonces tenemos las ecuaciones 1 y 2, ¿no? ¿Qué incógnitas tenemos? La normal y la tensión. Entonces dividimos 2 entre 1, ¿no? N seno sobre N coseno. Segundos miembros, T coseno menos MA entre MG menos T seno de teta. Las normales se anulan acá, ¿no? N entre N da 1, seno sobre coseno da tangente. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Ahí tenemos. Y acá nos queda T coseno de teta menos masa por aceleración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir esta tangente acá.
¿Para qué hemos distribuido? Para factorizar las tensiones, ¿no? Este término que tiene menos va al otro lado con más. Esta masa por aceleración que tiene menos va al otro lado con más, ¿no? Acá está eso, ¿no? Una vez que hicimos eso, acá despejamos la tensión, ¿no? Vamos a factorizar antes acá, ¿no? Está factorizado. Y despejamos, ¿no? Esto que está entre paréntesis, que está multiplicando, pasa a dividir. Reemplazamos valores y nos da 15,8 newtons. Es la tensión en la cuerda, ¿no? Y nos han pedido, ¿qué más? La normal. ¿Cuál es la tensión? ¿Qué fuerza normal ejerce el carrito sobre el bloque? Nos están pidiendo la normal, ¿no? Entonces decimos de 2, esta es la normal, ¿no? Despejamos, seno de teta pasa a dividir, ¿no? Va a quedar t coseno de teta menos MA sobre... A ver, un ratito, aquí estoy hablando mal. Estamos acá. Despejamos t, ¿no? Esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿Está bien? Sí, está bien. Esto se mantiene, hemos factorizado m. Bien, sigamos. Reemplazamos valores y la tensión sale 15,8 newtons. Una vez que hemos hallado la tensión, podemos volver acá, de la ecuación 1, de la 2 podemos despejar la normal, ¿no? Entonces acá nos dicen de 2, la normal va a ser t coseno de teta menos MA sobre seno de teta. Como ya hemos hallado la tensión, reemplazamos y la normal vale 7,4 newtons. Entonces, esos dos ejemplos, cuando el cuerpo 2, el que va a estar encima del cuerpo 1, digamos, acá también, acá no podemos decir que está encima, ¿no? Sino este es el cuerpo 1, el carrito, y el cuerpo 2 es el péndulo. En este otro caso, el carrito es cuerpo 1 y el bloque es cuerpo 2. Bien, sigamos. Ahora, otro tipo de ejemplo. Ahora, ya el segundo cuerpo no va a estar en reposo con respecto del primero, sino que se va a acelerar. Ya dijimos, hay dos opciones, ¿no? El cuerpo 2 va a estar en reposo con respecto de A o se va a acelerar con respecto de A. Entonces, en este caso va a ocurrir eso. A ver, leamos el problema. Que dice, un bloque cuyo peso es W sub B, este bloquecito, 20 newtons, descansa sobre la orilla izquierda de un bloque de peso W a 30 newtons, ¿no? Este bloque pesa 30 newtons. Ver la figura, dice, ¿no? El coeficiente de fricción entre los dos bloques es μ0,3. O sea, entre el bloque B y el bloque A hay fricción, acá y es 0,3. Y la superficie sobre la cual descansa el bloque A, aquí en esta parte, no presenta fricción. Entonces acá en el piso no hay fricción. Solo entre los cuerpos hay fricción. En base a eso nos piden hallar las aceleraciones de los bloques. Si el módulo de F va a ser 12 newtons. Hay que darse cuenta, fíjense, esto es lo que quiero que ustedes aprendan bien, ¿no? El bloque B, como hay fricción acá, ¿qué va a suceder? Se le aplica una fuerza al bloque B, el bloque se va a empezar a mover encima de A. Pero como tiene rozamiento, B se va a mover encima de A, pero a la vez A, debido a la fricción, también se va a mover hacia la derecha. Entonces acá los dos cuerpos se mueven a la derecha, ¿no? A se mueve debido a la fricción que hay acá, ¿no? Y B se mueve debido a esta fuerza. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es considerar que A es el cuerpo 1 y B es el cuerpo 2. Otra vez vamos a utilizar fuerza ficticia. ¿Sobre qué cuerpo vamos a utilizar fuerza ficticia? Sobre 2, ¿no? Acá tenemos que pensar del siguiente modo, ¿no? Tenemos que aplicar la fuerza ficticia sobre el cuerpo que está acelerado, B, ¿no? Está acelerado,
pero que se mueve sobre uno que está acelerado. En este caso, M sub A. Entonces, recalco, aquí estamos viendo que el cuerpo B que está acelerado se acelera sobre A. Y A va a avanzar debido a la fricción que hay aquí entre los cuerpos. Entonces, recalco, el bloque A sería nuestra masa 1 y el bloque B sería nuestra masa 2. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces empezamos con el bloque B. Dice luego las fuerzas que actúan sobre el bloque B, ¿no? Va a estar su peso, la normal N sub B hacia arriba, y vamos a tener que, debido a la fuerza F avanza a la derecha, F a la derecha. Acá hay fricción, la fuerza de fricción se va a oponer, ¿no? Va a estar en sentido contrario. Y sobre B va a estar actuando la fuerza ficticia. ¿Por qué he puesto así, no? Fíjense, ¿qué dije acá? Debido a esta fuerza en B, debido a la fricción también, este cuerpo A se va a mover hacia la derecha. Entonces, B se está acelerando y se está acelerando sobre un cuerpo que está acelerado. Entonces, A se va a mover a la derecha, ¿no? La fuerza ficticia, ¿cómo sería? De sentido contrario hacia la aceleración del cuerpo 1 o del cuerpo A en este caso, ¿no? Entonces, por eso aquí la fuerza ficticia está hacia la izquierda, ¿no? Porque la aceleración de A está hacia este lado. O la aceleración de B respecto de A, ¿no? Otra vez, ¿no? Hemos dibujado las fuerzas en B, su peso, su normal, la fuerza F, acá hay rozamiento, tenemos la fuerza de rozamiento en B, y la fuerza ficticia. Recalco, B está acelerado sobre otro que está acelerado. Entonces, cuando ocurre eso, sobre B hay una fuerza ficticia, que va a ser igual a ¿cuánto? A la masa del cuerpo B por la aceleración de A, pero de sentido contrario, ¿no? Entonces, A se va a mover a la derecha, sentido contrario sería este, ¿no? F fic. Es muy importante, ¿no? Lo que dije al principio. ¿Cómo dibujar la fuerza ficticia? Hay que hacerlo en base a la aceleración del primer cuerpo. Entonces, no hay que confundirse, nos cambian a veces al cuerpo 1 como A, al cuerpo 2 como B. No hay que confundirse con eso, ¿no? Entonces, acá ya tenemos las fuerzas y ahora tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, pero considerando la fuerza ficticia, ¿no? Empezamos en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tenemos? Que la normal B es igual al peso, ¿no? En base a eso, la fuerza de fricción va a ser μ por la normal, por lo tanto, la fuerza de fricción en B va a ser μ por el peso, ¿no? Porque la normal es igual al peso. Ahora, en el eje X, nos guiamos en la aceleración de B respecto de A, o sea, B respecto de A se mueve a la derecha. Entonces, fuerzas que estén a la derecha positivas y si están en sentido contrario, negativas. Acá tenemos F, el mismo sentido que la aceleración positiva, estas dos fuerzas, F fic y F sub R negativas, ¿no? Igual a la masa de B por la aceleración de B respecto de A. Dejaremos así. Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos acá? Como no nos han dado la masa, vamos a reemplazar, ¿ya? Además, la fuerza ficticia es la masa de B por la aceleración del primer cuerpo, ¿no? La fuerza de rozamiento hemos visto μ por el peso. Lo que les dije, ¿no? Como no conocemos la masa de B, si no nos han dado pesos, entonces su masa sería peso sobre G. Y lo mismo acá, ¿no? Acá hay masa B, vamos a colocar su peso sobre G. Entonces hemos llegado a esta parte. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? Veamos nuestros datos, ¿no? ¿Cuántas incógnitas? A sub A
y A sub BA. Dos incógnitas tenemos. No podemos resolver, ¿no? Lo dejamos ahí. En todo caso, podemos despejar la aceleración de B respecto de A. El peso que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Pues primero FG sobre el peso de B. Luego, esto dividido entre W sub B va a quedar A sub A nomás, ¿no? Acá también W dividido entre W queda 1 menos mu G. Entonces, la aceleración de B respecto de A está dado de esta manera. Entonces, tenemos acá otra ecuación, ¿no? O la primera ecuación. 1 le llamaremos a esto. Bien, ya hemos planteado para el bloque B. Ahora para el bloque A. ¿Qué fuerza está actuando sobre el bloque A? Es la fuerza de fricción. Y está dirigido a la derecha, ¿no? Fíjense. Cuando B avanza hacia este lado, la fuerza de fricción está en sentido contrario a B. Pero ahora sobre A, cuando A avanza a la derecha, acá hay una fricción hacia la izquierda que no le deja avanzar, ¿no? Bien, entonces, para el bloque A tenemos esto. Su peso hacia abajo, una normal hacia arriba, y acá habría otra normal, ¿no? De B sobre A. ¿Por qué? Recuerden lo que les dije en la clase pasada. A está en contacto con dos superficies, por lo tanto hay dos normales. Entonces, sobre A hay una normal A hacia arriba y una normal B' hacia abajo. El módulo N sub B' es igual a N sub B. Y hay una única fuerza a la derecha, ¿no? Gracias a esa fuerza es que ese bloquecito avanza hacia la derecha. Entonces, ahí está el vector aceleración. Ahora planteamos ecuaciones. Empezamos en el eje Y, ¿no? Entonces, la normal A sería igual a N sub B' más W sub A. Pero N sub B es igual, N sub B' es igual a N sub B, ¿no? Bien, lo dejaremos así eso. En el eje X, ¿no? Una única fuerza, la fuerza de fricción. Aquí es prima, ¿no? Pero el módulo es igual a F sub RB. La única fuerza sería igual a la masa de A por la aceleración de A. Nuevamente, como no conocemos pesos, esta masa es reemplazada por peso sobre G. La fuerza de fricción va a ser mu por la normal, ¿no? Un ratito, FR es mu por el peso, ¿no? Ya encontramos esto hace rato, aquí está, ¿no? Aquí está, FRB es mu por el peso. Igual, en vez de la masa, peso sobre G, la aceleración de A. Y fíjense, ¿no? En esta parte ya puedo hallar la aceleración de A. ¿Por qué me ha salido en función de los datos? Reemplazo y resulta que la aceleración de A es 1,96 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya hemos hallado esta aceleración, ¿no? Reemplazamos en 1. Aquí está. Hemos hallado esta aceleración. Lo demás es dato, entonces se puede calcular la aceleración de B respecto de A. Entonces ya hemos hallado la aceleración de A. Entonces la aceleración de B respecto de A está en 1, ¿no? Aquí está, ¿no? Como ya hemos hallado A sub A, reemplazamos para hallar A sub BA. Se reemplaza y nos sale que la aceleración de B respecto de A es 0,98 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, fíjense, ¿no? Planteando ecuaciones acá, hemos calculado la aceleración de A y la aceleración de B respecto de A. Pero ahora nos falta hallar la aceleración de B. No hemos hallado la aceleración de B. ¿Qué nos han pedido? Hallar las aceleraciones de los dos bloques. Ojo, aquí hay que aclarar. Cuando les dice hallar las aceleraciones de los dos bloques, se está refiriendo a la aceleración con respecto de tierra, ¿ya? Entonces tendríamos que hallar
A sub A y A sub B. En base a los cálculos que hicimos, hemos hallado la aceleración de A y la aceleración de B respecto de A. Nos faltaría la aceleración de B. ¿Cómo calculamos la aceleración de B? Vuelvo a la primera ecuación, ¿no? Cuando he reducido con vectores. ¿Qué me indicaba? Que A sub B es igual a A sub A más A sub BA, ¿no? La regla del triángulo. A sub A en módulo es 1,96. ¿Hacia dónde está A sub A? A la derecha, ¿no? Entonces sería por I. Más, ¿cómo es la aceleración de B respecto de A? Aquí está, es positivo, ¿no? 0,98 por I. Fíjense, tenemos dos vectores. Los sumamos, ¿cuánto nos va a dar? 2,94 metros sobre segundo al cuadrado. Vectorialmente sumado, por si acaso, ¿no? En módulos, ¿ahora qué hacemos? El módulo de B va a ser igual al módulo de A más el módulo de B respecto de A. Reemplazamos y esto nos da 2,94, ¿no? O también podríamos haber hallado de acá, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el módulo de este vector? Fácil, ¿no? 2,94 también da, ¿no? Podemos hallar por un lado acá, trabajando con el módulo de este vector, 2,94, o por otro lado, trabajando con las aceleraciones. Entonces, hemos hallado las tres aceleraciones, ¿no? La aceleración de A, la aceleración de B respecto de tierra, y esta otra que es la aceleración de B respecto de A. Sigamos. Otro ejemplo. Un bloque de masa M sub 2 kilogramos, aquí este es el bloque, ¿no? Se halla sobre una cuña de masa M sub 1 igual 5 kilogramos, como muestra en la figura. La cuña dice descansa sobre una superficie horizontal lisa, ¿no? Entonces aquí abajo a la superficie es lisa. Y el sistema está inicialmente en reposo. Alguien está sujetando este cuerpo, ¿no? Está en reposo inicialmente. Luego nos dice, si la fricción entre la cuña y el bloque es despreciable, es decir, que acá no hay fricción, ¿no? Entre 2 y 1, no hay fricción. Nos dice, calcule la aceleración de la cuña y el bloque, y del bloque debería ser, ¿no? Y del bloque. Y del bloque una vez que abandonan el reposo. Acá ya nos damos cuenta, ¿no? Masa 1, masa 2. La masa 1 sería el sistema no inercial con aceleración a sub 1. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Y la fuerza ficticia dirigida hacia la izquierda. Actuará sobre el bloque de masa M2 que está en movimiento con aceleración A de 2 respecto de 1. Luego, las fuerzas que actúan sobre la masa son sobre este bloque 2. ¿Qué fuerzas? Su peso, 2 ejerce una fuerza sobre 1, 1 reacciona, es perpendicular a las superficies de contacto, tendríamos N sub 2, ¿no? Entonces, sobre 2 solo hay su peso y es anormal, ¿no? Y 2 va a bajar, ¿no? Por el plano inclinado. Entonces, se va a acelerar de esta manera, y es la aceleración de 2 respecto de 1. No hay más fuerzas, ahora nos falta la fuerza ficticia. Como 2 al bajar se va a acelerar sobre 1, entonces es un sistema no inercial también, ¿no? Problema de sistemas no inerciales. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre 2 debemos dibujar la fuerza ficticia. Entonces, ahora, en base a esto, ¿qué va a suceder, no? 1 reacciona sobre 2, ¿no? Aquí habría una normal. Pero a la vez 2 reacciona sobre 1, ¿no? Y hay una normal en este sentido, ¿no? Y debido a esa normal, este cuerpo 1 va a avanzar a la derecha, ¿no? Mientras que 2 va a bajar y va a llegar seguramente acá.
Hay que darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, el bloque de masa 1 sería el sistema no inercial con aceleración a sub 1 hacia la derecha, dice, ¿no? Ya nos están indicando que por lo que les dije, debido a la normal acá, 1 se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza ficticia estará dirigida hacia la izquierda, ¿no? 2 se va a acelerar también, o 1, perdón, se va a acelerar a la derecha, la fuerza ficticia va a estar a la izquierda, ¿no? Entonces, las fuerzas que van a actuar sobre la masa m sub 2, volvemos, ¿no? Ya habíamos dibujado el peso, la normal, ahora dibujamos la fuerza ficticia. Fíjense, A sub 1 se va a ir a la derecha, la fuerza ficticia sentido contrario. Ahí se tiene el ángulo θ que se ha reproducido a partir de este ángulo. ¿Ven? Vamos a descomponer, ¿no? ¿Quién es? El peso y la fuerza ficticia. Y planteamos ecuaciones. En el eje Y tendríamos la normal 2 más la componente de la fuerza ficticia, ¿no? F fic por el seno de θ. Igual a la masa del cuerpo sería W2 coseno de θ, ¿no? Está bien, ¿no? Esta componente, sí, coseno de θ. Y a partir de estos reemplazamos, en vez de F fic y W sub 2, lo que corresponde. En vez de W sub 2, M sub 2 por G. Y en vez de la fuerza ficticia sería la masa 2 por la aceleración 1. Acá hay dos incógnitas, ¿no? La normal 2 y la aceleración 1. Lo dejamos ahí. Ahora en el eje X nos guiamos en esta aceleración. Hay dos fuerzas, ¿no? La componente de la fuerza ficticia acá y la componente del peso, que tienen el mismo sentido que la aceleración 2, 1, por lo tanto son positivas, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? En el eje X, W sub 2 seno de θ, F fic 2 de θ. Bien. Sigamos. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración de 2 respecto de 1. En vez del peso y la fuerza ficticia reemplazamos, ¿no? En vez de peso, M sub 2G, y en vez de la fuerza ficticia, la masa 2 por la aceleración de 1. Entonces aquí nos ha aparecido una incógnita más, ¿no? Teníamos 2, ahora son 3. Pero en este caso, fíjense, ¿no? Todos los términos tienen la masa 2, se anula, y resulta que A sub 2, 1 es igual a G por el seno de θ, más A sub 1 por el coseno de θ. Todavía no está resuelto, ¿no? Ahora nos falta plantear la ecuación en el bloque 1. ¿Cuáles van a ser sus fuerzas? El peso hacia abajo, W1, una normal 1 hacia arriba, pero a la vez 1 está en contacto con el cuerpo 2 acá, ¿no? Entonces el cuerpo 2 va a reaccionar y la fuerza normal N sub 2' está acá. Ojo, para este primer cuerpo no hay que aplicar fuerza ficticia, solo se aplica al segundo cuerpo, ¿no? Bien, entonces hay que descomponer esta normal, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal, y este bloque 1 se acelera hacia la derecha. En el eje Y tenemos que la normal 1 va a ser igual al peso más la componente de esta normal 2', ¿no? N2 por el coseno sería. En el eje X nos guiamos en la aceleración, ¿no? N2 por el seno de θ. Sigamos. Ahora planteamos, hemos descompuesto acá en el eje Y, ya dijimos N1 igual a N2' por coseno de 2θ, ¿no? Por coseno tiene que ser acá. Y más el peso. En el eje X solo hay una componente del peso, ¿no? O de la normal, N2' seno de θ igual masa 1 por aceleración. Pero N sub 1' es igual a N sub 1, ¿no? Entonces estamos, perdón, N sub 2' es igual a N sub 2. Y de acá despejamos N sub 2. Y a eso la llamamos 3. Fíjense, hemos obtenido 3 ecuaciones, ¿no? Pero ahora si ustedes se fijan, acá dice reemplazando 3 en 1.
Entonces, en 3, ¿cuántas incógnitas? N2 A sub 1. En 1, ¿cuántas incógnitas? N sub 2 y A sub 1. Entonces, las ecuaciones 1 y 3 forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver, ¿no? Y esta ecuación 2 la vamos a tratar aparte. Entonces, hay que reemplazar 2, 3 en 1, ¿no? Aquí está, reemplazando 3 en 1. Tenemos esto y ahora tenemos aquí como incógnita la aceleración 1. Factorizamos A sub 1 y despejamos, ¿no? Reemplazamos valores y A sub 1 da 1,54 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Aquí había que colocar corchetes. Bien, una vez que hemos encontrado A sub 1, reemplazamos en 2, ¿no? Aquí. Como ya tenemos A sub 1, ahora hay que hallar A sub 2, 1. Aquí está, ¿no? A sub 2, 1 reemplazado y A sub 2, 1 nos da 6,2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hemos hallado la aceleración de 1 y la aceleración de 2 respecto de 1. ¿Qué nos faltaría? La aceleración de 2, ¿no? La aceleración de 2 respecto de tierra. Otra vez volvemos a la relación de las aceleraciones, ¿no? Vectorialmente, ¿no? Fíjense, tenemos esto. Entonces ahora nos ayudamos con este gráfico, pero acá hay que darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Cuando 2 baja, debido a la normal sobre 1, 1 va a avanzar a la derecha. ¿Qué significa eso? Que 2 no va a llegar aquí, ¿no? Como 1 va a recorrer a la derecha, 2 va a llegar seguramente por acá, ¿no? Entonces la aceleración de 2 va a estar dirigido en este sentido, ¿no? Por acá. Entonces es lo que se dibuja acá en esta parte, ¿no? La aceleración de 1 está a la derecha, la aceleración de 2 respecto de 1 está así, ¿no? Y para que se cumpla esta igualdad, acá tendría que estar el vector A sub 2. Acá tenemos el ángulo θ, ¿no? Bien, fíjense que esto ya se ha simplificado, ¿no? ¿Qué no conozco? A sub 2. Ahora tengo un triángulo oblicuo ángulo. Si yo quiero hallar este lado A sub 2, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el teorema de los cosenos, ¿no? A sub 2 va a ser igual a sub 1 al cuadrado, al otro lado A sub 2, 1 al cuadrado, menos 2 veces A sub 1 por A sub 2, 1 por el coseno del ángulo θ. Bien. Pero acá fíjense, ¿no? Los tamaños de los vectores los he dibujado en base a los valores, a los módulos que hemos encontrado, ¿no? A1, 1,54, ¿no? A2, 1,6, ¿no? Es más largo. Y para cumplir esta igualdad de vectores, fíjense, ¿no? A sub 1 no está bien, ¿no? Sería A sub 2. Entonces tendríamos A sub 2, 1 más A sub 1 igual a sub 2. Tiene que cumplirse la regla del triángulo también acá. Pues ya luego para hallar A sub 2, teorema de los cosenos, ¿no? Nos sale que la aceleración de 2 es 4,93 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, sigamos. Lo importante es que se den cuenta que la fuerza ficticia solo actúa en el cuerpo que está encima del primero, ¿no? Este es otro ejemplo donde también tenemos un bloque y una cuña, pero una cuña ahora de 45 grados acá. Dice, un pequeño bloque de masa m sub 2 kilogramos está inicialmente en la parte inferior de una cuña, ¿no? Esta es la cuña, está acá. De masa m sub 1, 5 kilogramos, ¿no? Esta cuña tiene esa masa. ¿Cómo se muestra en la figura? Dice.
Luego dice, suponiendo que todas las superficies no presentan fricción y que se aplica a M2 una fuerza F, módulo nos están dando 1,1 por M2 por G. Halle la aceleración de M2 respecto de M1. Ahora, simplemente nos están pidiendo la aceleración de 2 respecto de 1. No nos están pidiendo la aceleración de 1 y de 2. ¿Ya? Entonces, hay que responder en base a lo que nos preguntan. Bien, aquí está la cuña, acá hay un bloquecito, ¿no? En la parte más baja. Acá se aplica una fuerza F. ¿Qué va a ocurrir? Este bloquecito va a empezar a subir, pero no va a llegar acá. ¿Por qué? Como hay una normal de 2 sobre 1, esa normal va a hacer que 1 avance a la derecha. Entonces, M2, como les dije, no va a llegar aquí, sino que va a llegar más acá, ¿no? Su trayectoria va a ser esta, ¿no? Ahí va a llegar el bloquecito. Entonces, acá ya nos damos cuenta, la masa 1, la masa 2 sobre la cual actúa la fuerza ficticia. Entonces, vamos a empezar aquí con 1, ¿no? Tendríamos su peso hacia abajo, la reacción del piso sobre M1 hacia arriba y la reacción de 2 sobre M1, ¿no? Perpendicular a las superficies. Ahí tenemos M2'. Para 2 tendríamos su peso, acá habría una normal 2, la fuerza F y fíjense, la aceleración del cuerpo 1 a la derecha. Entonces, la fuerza ficticia, ¿hacia dónde va a estar? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por eso he dibujado acá F sub F, ¿no? A 45 grados. Planteamos ecuaciones. Para 1, vamos a plantear en este eje. Han visto en el anterior problema, la ecuación en el eje Y para 1 no hacía falta, a no ser que nos pidan la normal, ¿no? 1. Pero aquí no nos están pidiendo, ¿no? Eso solo nos están pidiendo la aceleración de 2 respecto de 1. Entonces empezamos en el eje X acá, ¿no? Como hay aceleración, esta componente de la normal prima sería positiva, ¿no? Entonces tenemos N2' por el seno de 45 igual M1 por A sub 2. En módulo, la normal N2' es igual a N2, ¿no? Por lo tanto, de acá despejamos N sub 2', que es igual a N sub 2, y eso es igual a masa 1 por aceleración 1 sobre seno de 45. Tenemos la ecuación número 1. ¿Cuántas incógnitas? N2 y A sub 1, ¿no? 2 incógnitas. Ahora, para M sub 2, acá, tenemos que trabajar aquí con este eje, ¿no? Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Entonces, en el eje Y, esta normal 2 más la componente de la fuerza ficticia. Ojo, acá hay fuerza ficticia en 2, ¿no? Vamos a volver a recordar. Dijimos su peso hacia abajo, la fuerza F, la normal que va a estar en este sentido, y también aquí va a estar, a ver un ratito, la fuerza ficticia, ¿no? Como uno se va a la derecha, la fuerza ficticia hacia la izquierda. Bien, sigamos. Ahora acá debo utilizar el método de las perpendiculares para reproducir el ángulo de 45, ¿no? Se reproduce acá, se reproduce en esta parte. Ustedes tienen que hacerlo trazando varias rectas, ¿no? Hay que hacerlo con colores también, ¿no? Acá yo directamente ya estoy indicando cuál es, dónde se reproduce el ángulo, ¿no? Y acá hay una falla, ¿no? Este está como 45, pero está... Aquí está mal, esta cosita, debería ser un círculo pequeño simplemente, ¿no? 45. Acá también debería ser así. Copiamos acá.
ya no se ve, ¿no? Lo dejaremos así nomás, ¿ya? Ya sabemos que es 45 grados. Bien, entonces, para 1 ya hemos planteado, ¿no? Para 2, dijimos N2' es igual a N2. Entonces, de acá despejamos N2, nos da esto, ¿no? Para M, en el eje Y, teníamos eso, reemplazamos y despejamos N2, tenemos esa ecuación. Y en el eje X, ¿no? En el eje X tenemos que F, el mismo sentido que la aceleración, menos la componente de la fuerza ficticia y la componente del peso. Entonces acá tenemos eso, F menos F ficticia X menos W sub 2X igual masa de 2, aceleración de 2 respecto de 1. Reemplazamos en vez de F lo que nos indicaron en el enunciado, ¿no? F es 1,1 de M sub 2 por G. Aquí está, ¿no? En vez de F, 1,1 M sub 2G. La fuerza ficticia, que es igual a la masa 2 por la aceleración de 1, pero como es componente sería coseno de 45. La componente del peso, M2G por el seno de 45, ¿no? Igual a la masa de 2 por la aceleración 1. Si ustedes se dan cuenta, todos los términos tienen la masa 2, ¿no? Entonces se anulan. Y nos queda que A sub 2,1 es igual a 1,1G menos A sub 1 coseno de 45 menos G seno de 45. Tenemos la ecuación 2. Ahora nos tenemos que fijar con qué ecuaciones trabajamos, ¿no? Tenemos 3 incógnitas, pero si se fijan, la ecuación 1 y la 2 tienen las mismas incógnitas, ¿no? N2 A sub 1. N2 A sub 1. Un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Qué hacemos? Vamos a igualar, ¿no? 1 con 2. Por eso se ha despejado N2, N2, ¿no? Se iguala, ¿cuánto nos va a dar? Igualamos esto, M1 a 1 seno de 45 igual a M sub 2 por A sub 1 seno de 45 más M sub 2G coseno de 45. Está bien. Hemos igualado esta parte con esta de acá, ¿no? Con esta. Seguimos. Ahora aquí ya la incógnita es A sub 1 nomás, ¿no? Hay que despejar A sub 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Entonces tendríamos, a ver qué se ha hecho acá, igualando 1 y 2. Ya. Tenemos que factorizar A sub 1, ¿eh? Aquí está A sub 1, aquí está A sub 1. Esto que tiene menos va a ir con más, ¿no? Y va a quedar esta constante. Entonces factorizamos A, aquí va a quedar M1 sobre seno de 45, aquí va a quedar M2 seno de 45. ¿Listo? Ahora podemos despejar. A sub 1, esto que está entre paréntesis, pasa a dividir, ¿no? Reemplazamos valores y A sub 1 es igual a 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Nos hemos hallado la aceleración de 1, pero nos han pedido la aceleración de 2 respecto de 1, ¿no? Entonces, ¿con qué ecuación debo trabajar? Con la 3, ¿no? Como ya hallé la ecuación o la aceleración A sub 1, ahora es cuestión de reemplazar para hallar la aceleración de 2 respecto de 1. Entonces dice, reemplazando en 3, A sub 1 es igual a toda esa expresión. Resultado, A sub 2,1 es aceleración de 2,7, metros sobre segundo al cuadrado. Podríamos haber hallado A sub 2 también, ¿no? Pero no nos piden, simplemente nos están pidiendo A sub 2,1. Aquí una variante, ¿no? Con el problema que hice de la cuña inicial, pero ahora es con una fuerza más acá, ¿no?
el problema dice, un pequeño bloque de masa M2, 1 kilogramo, está inicialmente en la parte superior de una cuña, ¿no? De masa M1, 2 kilogramos, como muestra la figura. Suponiendo que todas las superficies no presentan fricción y que se aplica a M1 una fuerza F8 newtons, acá, ¿no? Halle la aceleración de M2 respecto de M1. Solo nos está pidiendo eso, ¿no? Aceleración de 2 respecto de 1. Esta es la figura. Sobre la masa 2 va a actuar la fuerza ficticia, ¿no? Entonces, diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para ambos cuerpos. Para la masa 1, su peso hacia abajo, W1, una normal hacia arriba, N1, y 2 va a ejercer una fuerza sobre 1, ¿no? Entonces, tenemos la normal N2'. Y aquí se aprovecha para descomponer, ¿no? Esta normal N2x', N2y'. Para 2 tenemos su peso hacia abajo, 2 ejerce una fuerza sobre 1, 1 reacciona, tenemos la normal 2. Bien, pero ¿qué más? Sobre este cuerpo 2 actúa la fuerza ficticia. ¿Hacia dónde va a estar la fuerza ficticia? Nos fijamos en 1, ¿no? 1 se va a acelerar hacia la izquierda. Y como el cuerpo 1 se acelera hacia la izquierda, entonces para 2 la fuerza ficticia va a estar hacia la derecha. Entonces fíjense que hemos dibujado hacia la derecha. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer acá? No hay más fuerzas. Hay que descomponer esta fuerza ficticia y hay que descomponer este peso, ¿no? Ahí están descompuestos ya. Planteamos las ecuaciones. Para M1, solo nos interesa en el eje X, ¿no? En el eje Y no nos va a interesar. Nos guiamos en la aceleración F menos N2x, eso sería N2 seno de 30 igual a la masa 1 por la aceleración 1. Entonces, de acá, como N2' es igual a N2, entonces acá tenemos F menos N2 seno, N1 a sub 1. Ecuación número 1 que tiene incógnitas, la normal 2 y la aceleración 1. Ahora, para 2, ¿no? En el eje Y, la normal 2 se equilibra con esta componente de la fuerza ficticia y con la componente del peso. Bien, tenemos entonces N2 menos F ficticia Y menos F sub 2Y igual a 0, ¿no? No hay movimiento del cuerpo en este eje. Reemplazamos, la fuerza ficticia va a ser la masa de 2 por la aceleración de 1, pero como es componente sería por el seno, ¿no? Menos M sub 2G, también la componente Y del peso, M sub 2G coseno de 30, igual a 0, no hay movimiento en ese eje, ¿no? Y de acá despejamos N sub 2, ¿no? Este término pasa, los dos términos, el segundo y el tercero, pasan al segundo miembro, ¿no? Con signos cambiados. Entonces acá tenemos como incógnitas N2 a sub 1. Acá también tenemos las mismas incógnitas en 1, ¿no? N2 y A sub 1 son incógnitas también, ¿no? Entonces, trabajamos en el eje X. Lo dejaremos así ahí, ¿no? En el eje Y teníamos esto y despejamos N sub 2. Ya sabemos que podemos trabajar con las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Pero lo dejaremos por el momento. En el eje X, acá en el eje X, me guío en la aceleración W sub 2X más o menos fuerza ficticia en el eje X. Aquí está, ¿no? W sub 2X menos F2, Fx igual a la masa de 2 por la aceleración de 2 respecto de 1. Reemplazamos W sub 2X es M sub 2G por el seno. Esta otra componente, la fuerza ficticia es M2 por A sub 1, signo negativo, ¿no? Por el coseno de 30. Igual a masa 2 por la aceleración de 2 respecto de 1. Entonces tenemos una ecuación, dos ecuaciones,
Y de acá, fíjense, todos los términos tienen masa 2, se elimina, tenemos la ecuación 3. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Trabajamos con 2 y 1 porque tienen las mismas incógnitas. Entonces, reemplazamos 2 en 1, ¿no? En esta parte. Reemplazando 2 y 1, dice, ¿no? F igual, el reemplazo, seguimos, fíjense, aquí hay que distribuir simplemente, ¿no? Se distribuye, seguimos, y la incógnita va a ser A sub 1, ¿no? Entonces, este término que tiene A sub 1 ha pasado a este otro lado a sumar. Factorizamos A sub 1, este miembro queda igual y como está, esto que está entre paréntesis pasa a dividir. Ya hemos despejado A sub 1, reemplazamos valores y nos da 1,7 metros sobre segundo al cuadrado. Hemos hallado A sub 1, ahora ¿qué vamos a hacer? En 3 vamos a reemplazar para hallar lo que nos han pedido, ¿no? La aceleración de 2 respecto de 1. Entonces dice, reemplazando en 3, nos sale 3,4 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Como han visto, la cosa es la fuerza ficticia, ¿no? Sobre qué cuerpo actúa, hay que saber dibujar en base a la aceleración del primer cuerpo. Y hagamos este ejemplito más, ¿ya? Este es diferente ahora, pero igual es con fuerza ficticia. Dice, un plano inclinado, un ángulo de 30 grados, o sea, este es el plano, ¿no? Y de longitud 2,3 metros, ¿no? De acá hasta acá debe ser 2,3 metros. Se encuentra en el interior de un ascensor, dice, ¿no? Entonces este es un plano inclinado dentro del ascensor. Ver la figura. Luego dice, un bloque de masa M se suelta desde el extremo superior del plano, acá, ¿no? Y se desliza sin rozamiento, aquí no hay rozamiento, ¿no? Si el ascensor sube con aceleración A sub A igual a G octavos, hallar el tiempo que tarda el bloque en descender todo el plano, ¿no? Este bloquecito, ¿qué tiempo tarda en descender? Ojo, este bloque no va a llegar con respecto a tierra a este punto, ¿no? Sino va a llegar más acá arriba, ¿no? Porque este ascensor está subiendo. Bien, pero no nos interesa, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro cuerpo 1? Este plano inclinado y el ascensor, ¿no? Porque son una sola cosa, el plano inclinado y el ascensor. ¿Cuál va a ser nuestra masa 2? Nuestra masa 2 va a ser el bloquecito, ¿no? Que se va a mover sobre el plano inclinado. Entonces, dibujemos las fuerzas sobre esta masa M minúscula. Su peso, este plano reacciona, tenemos una normal N. ¿Qué más? La fuerza ficticia actúa en esta 2, ¿no? Como el ascensor y este plano es el cuerpo 1 y ese cuerpo 1 se acelera hacia arriba, la fuerza ficticia tiene que tener sentido contrario, ¿no? Entonces acá tenemos fuerza ficticia hacia abajo. Entonces ahora acá vamos a tener que descomponer el peso, ¿no? Entonces trabajemos en el eje X. Este bloquecito va a bajar por acá y su aceleración va a ser la aceleración de M respecto del plano inclinado. Se le está llamando C, ¿no? Entonces trabajemos en el eje X, ¿no? En el eje X vamos a tener la componente del peso y la componente de la fuerza ficticia, ¿no? Ambas positivas, igual a la masa del cuerpo por la aceleración de esa masita con respecto de C. Aquí está, ¿no? Entonces, mg seno de teta, ¿no? Este peso, su componente se está descomponiendo acá, ¿no? Es por el seno de pi. Esta fuerza ficticia igual su componente es F fic seno de teta. Reemplazamos, la fuerza ficticia es la masa de este cuerpito por la aceleración de la masa 1, que es G8, ¿no? mg8 seno de teta, y como verán acá ya está casi resuelto, ¿no? En la izquierda son términos semejantes, ¿no? mg, mg. Además, todos los términos tienen m, se anulan las masas, va a quedar g seno, g octavos de seno, aceleración de m respecto de c.
Conmutamos esto y acá sumamos, ¿no? Aquí es como si hubiese 8 entre 8. ¿Cuánto va a dar? 9 octavos, ¿no? De G. Reemplazamos valores y fíjense este resultado fácil, ¿no? La aceleración de este cuerpito respecto del plano inclinado es 5,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Pero para hallar la distancia que nos han dicho, ¿en qué tiempo recorre este cuerpito esta distancia, ¿no? Que tiene un largo de 2,3. Entonces, como va a bajar por ese plano, tenemos que trabajar con la aceleración de la masita m respecto del ascensor, que es 5,5. Entonces, utilizamos una fórmula de cinemática, ¿no? D igual a 1/2 de la aceleración por t cuadrado. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, ¿no? De acá despejamos t, nos da la raíz de 2d sobre la aceleración, reemplazamos valores y nos da 0,91 segundos. Entonces, ese es el tiempo en el cual este bloquecito desciende por este plano inclinado. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Quedaremos acá. Esto les voy a pasar también. Como les dije, es más fácil por el WhatsApp, pero también aquí al Team estoy colocando. Bien, atiéndanme algo importante acá, ¿no? Antes del examen les tomé una prueba de opción múltiple, ¿no? Y les dije a los que no dieron que no se preocupen, ¿no? Después del examen les voy a tomar esa prueba, les dije, ¿no? Entonces, el día lunes, los últimos 20 minutos, a los que no dieron esa prueba, les voy a dar preguntas para que puedan responder ya y tengan notas en esa práctica. ¿De acuerdo? Me están escuchando, ¿no? El día lunes les voy a dar preguntas de opción múltiple, pero para